Hoy vamos a hablar sobre la biografía de Lev Vygotsky. Su nombre completo es Lev Seminovich Vygotsky. Lev Vygotsky nació en el año 1896 en Orsha, una ciudad de Bielorrusia, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Ruso, en el seno de una familia judía de buena posición social. Vygotsky fue el segundo de los 8 hijos que la pareja tendría. Con apenas un año de edad, por cuestiones laborales de sus padres, se mudaron a Gomel, otra ciudad bielorrusia, donde Vygotsky pasaría toda su infancia. Fue durante ese tiempo que mostró su pasión por el teatro y la pintura, diciendo a sus padres que de mayor quería ser crítico literario. Sin embargo, y pese a lo que en verdad quería, era dedicar su vida a las humanidades, sus padres lo convencieron para que estudiara medicina. En 1913, con 17 años, empezó a estudiar esta carrera. Sin embargo, solo un mes después de empezar los estudios, sabiendo que no quería dedicar su vida a la medicina, renunció a su plaza y se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú. Vygotsky empezó a formarse en Derecho, aunque paralelamente a la universidad, seguía sus estudios en Filosofía e Historia. De hecho, en 1915, con 19 años, recibió un ensayo sobre Hamlet, la célebre tragedia de dramaturga de William Shakespeare. Finalmente, 4 años después, en 1917, Vygotsky se graduó, convirtiéndose así en abogado. Sin embargo, tomó la decisión de marchar de Moscú y regresar a la ciudad donde había crecido para enseñar psicología y literatura. Vida profesional de Lev Vygotsky. Vygotsky se dedicó durante toda su vida a la enseñanza. Al principio, ejerció como profesor de psicología en Gomel en una época en la que esta ciencia se encontraba en crisis, pues existían diferentes teorías que chocaban entre ellas. Los psicólogos se encontraban en medio de una gran controversia para explicar el origen de nuestro desarrollo cognitivo. En este contexto, Vygotsky se planteó el reto de unificar de nuevo la psicología, por lo que tenía que explicar desde un punto de vista científico todos los procesos emocionales que experimentamos los humanos. Paralelamente, en 1917 tuvo lugar la Revolución de Octubre, en la cual Vygotsky se implicó notablemente y que desembocaría con la fundación de la Rusia soviética. Esto, junto con otros hechos personales y profesionales, llevaron a que se mudara a Moscú para seguir con su recorrido como psicólogo. Por desgracia, en 1919 contrajo tuberculosis, una enfermedad que por aquel entonces era letal. Sabiendo que su vida iba a ser corta, Vygotsky se volcó al máximo en su trabajo por el anhelo de cumplir con su propósito. Rápidamente, ya en Moscú, se convirtió en una figura muy respetada dentro del mundo de la psicología, formando a los que más tarde se convertirían en psicólogos importantes, tales como Alexander Luria, un eminente neuropsicólogo ruso. Su vida cambiaría en 1924, año en el que, además de casarse, realizó un importante discurso sobre neuropsicología que lo hizo famoso ya a nivel internacional, abriéndole las puertas a ser profesor en el Instituto de Psicología Experimental en Moscú. A partir de entonces, Vygotsky desarrolló sus más importantes contribuciones a la psicología, especialmente en la rama del desarrollo, formulando la teoría por la que pasaría a la historia, la teoría sociocultural. En ella, Vygotsky defendía que nuestro desarrollo cognitivo y emocional era fruto de las interacciones sociales, en las que el legado histórico, los fenómenos culturales, como por ejemplo la lengua, y las estructuras sociales en las que crecíamos, determinaban nuestra forma de ser y de cómo comportarnos.
Esta creencia de que los procesos mentales tenían una naturaleza social llevaron a cambiar radicalmente lo que se sabía sobre el desarrollo cognitivo, mental y emocional de los niños. Todos somos resultado del entorno social y cultural en el que crecemos. Además de esta revolución en la psicología del desarrollo, Vygotsky hizo importantes contribuciones en el campo de neuropsicología, además de teorías sobre cómo el lenguaje determina nuestra mentalidad y tratados sobre enfermedades como la esquizofrenia. Por desgracia, debido a la enfermedad que arrastraba, en 1926 perdió su puesto de trabajo, por lo que prácticamente no tuvo tiempo para desarrollar suficientemente sus estudios. Finalmente, en 1934, y con apenas 37 años, Vygotsky falleció a causa de la tuberculosis. Debido a la muerte prematura, a su origen judío y a su implicación política en la Revolución Rusa, su obra no recibió el reconocimiento que mereció hasta mucho tiempo después de su muerte. Afortunadamente, a partir de los años 60, sus aportaciones fueron reconocidas a nivel internacional, dejando un legado que sigue siendo palpable el día de hoy. Las 5 principales aportaciones de Lev Vygotsky a la psicología. Pese a su corta vida profesional, Lev Vygotsky se convirtió en uno de los psicólogos modernos más importantes de la historia. Y no solo porque sus teorías fueron importantes en distintos ámbitos de esta ciencia, sino porque sus ideas tuvieron un gran impacto en la sociedad con un legado que sigue vigente. Veamos cuáles son los principales aportes de este psicólogo ruso en la psicología y el mundo en general. Primera, fundación de la teoría sociocultural. El desarrollo de la teoría sociocultural fue seguramente el aporte más importante de Lev Vygotsky. Esta teoría, en un intento para explicar el origen de la conducta humana, defiende que todos nosotros desarrollamos nuestra forma de ser en la infancia y que lo que más lo condiciona, de forma casi exclusiva, es el entorno en el que crecemos. En este sentido, Vygotsky afirma que el contexto y el entorno sociocultural en el que vivimos determina nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Por ello, las características de la sociedad en la que crecemos, sus particularidades culturales como la lengua, las tradiciones y las costumbres, y el legado histórico con el que convivimos de niños, es lo que determinará cómo será nuestra conducta y forma de pensar durante la edad adulta. En resumen, Vygotsky fue el primer psicólogo que defendió que el aspecto social, cultural e histórico en el que crecemos es lo que moldea nuestra mente. Esta teoría, en el momento de ser formulada en los años 20, fue uno de los mayores logros de la psicología moderna y sigue siendo estudiado a día de hoy. Segundo, importancia del lenguaje en la conducta humana. En relación con su teoría sociocultural, Vygotsky siempre tuvo un gran interés en explorar la importancia del lenguaje a la hora de moldear nuestra conducta. Por ello, en sus estudios, Vygotsky observó cómo variaba a lo largo de la vida dependiendo del contexto social y cómo esto nos va haciendo cambiar. Estos estudios psicológicos en los que investigaba cómo las palabras empiezan siendo emociones, siguen siendo uno de los pilares más importantes de la psicología aplicada en la semántica. Punto número 3. Zona del desarrollo próximo. Otra de las grandes aportaciones de Vygotsky a la pedagogía es la elaboración del concepto de zona del desarrollo próximo, el cual hace referencia a la frontera entre lo que un niño puede hacer por sí solo y aquello que, para conseguirlo, requiere de la presencia de un adulto.
Encontrar la zona del desarrollo próximo para cada niño es muy importante, pues la educación debe basarse en pedir que dé lo máximo, pero sin frustrarle. De este modo, el concepto es útil para estimular la resolución independiente de problemas por parte de los más pequeños. Punto número 4. Influencia en el sistema educativo. Las aportaciones de su teoría sociocultural. La investigación sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestra conducta y la elaboración del concepto de zona de desarrollo próximo hacen que Vygotsky tuviera y siga teniendo un gran impacto en las características del sistema educativo. Gracias a él, la educación se basa, en primer lugar, en potenciar el lenguaje oral para que a partir de ahí el niño crezca emocionalmente. Gracias a sus teorías, actualmente, la educación se entiende como un proceso de colaboración entre niños y maestros, donde los más pequeños deben siempre intentar resolver y por ellos mismos los problemas, entendiendo que cada sistema educativo debe diseñarse de acuerdo al contexto social, cultural e histórico del ambiente donde sus alumnos están creciendo. Punto 5. Crecimiento de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia cómo evoluciona nuestra conducta, forma de pensar, comportamiento, emociones, forma de responder a los estímulos, etc., a lo largo de la vida. Por ello, pese a que Vygotsky no fue su fundador, sí que fue uno de los máximos referentes en ella, pues planteó la idea que en el motor de las transformaciones por las que pasa nuestra mente son debidas al contexto social, cultural e histórico de aquello que nos rodea. Del mismo modo, su importancia en la psicología educativa es igual o más importante.